Bienvenidos a este recorrido por la historia. Durante los siglos XVI y XVII, la aristocracia europea vivió bajo las estrictas reglas de un código de honor obsesivo y peligroso. En esta época, la reputación de un caballero era un bien público, sagrado y absoluto, que definía su existencia social, legal y su supervivencia. La obsesión era tal que existían manuales de conducta de más de 600 páginas, dedicados exclusivamente a clasificar los tipos de ofensas. Un noble podía sentirse profundamente insultado si alguien no le cedía el paso en la calle, por una mirada fija de desprecio, o si simplemente el saludo no tenía la inclinación exacta que exigía el protocolo. Por encima de todos estos agravios, existía una ofensa suprema que desataba la violencia inmediata, el llamado mentis, que consistía en acusar a otra persona de estar diciendo una mentira. Para entender su gravedad, debemos mirar la estructura social. Un caballero se definía como un hombre libre. Se argumentaba que el pueblo común mentía debido a la necesidad económica o al miedo al castigo de sus señores. En cambio, el aristócrata, al no depender de nadie, tenía la obligación moral de decir siempre la verdad. Por lo tanto, cuando un noble decía "usted miente", no criticaba un simple error de datos. Le estaba diciendo algo mucho peor. Que carecía de la libertad de un caballero, que su palabra no tenía valor y que debía ser expulsado de su clase social. El mentis destruía la identidad en un solo instante. Ante semejante humillación, la ley común de los tribunales era considerada insuficiente. Los nobles sentían que los jueces ordinarios jamás podrían reparar un daño que afectaba directamente al espíritu. La única vía aceptada era el duelo privado. Una vez pronunciada la palabra maldita, se activaba un ritual milimétrico. Entraba en juego la figura de los padrinos, encargados de negociar los términos en reuniones secretas. Ellos elegían un bosque apartado al amanecer para evadir a las patrullas reales, midiendo los pasos de distancia y revisando las armas para asegurar una equidad absoluta. El protocolo exigía incluso desnudarse del torso para arriba antes de cruzar el acero, garantizando que ninguno llevara una armadura oculta bajo la camisa. Mientras tanto, en la noche previa, los contendientes vivían una agonía silenciosa, redactando testamentos y contratando cirujanos clandestinos que esperaran en carruajes cercanos. Dar un paso atrás significaba la muerte civil y el desprecio eterno. Lo más paradójico es que el combate no se organizaba para demostrar quién tenía la razón. El objetivo real de cruzar las espadas o disparar las pistolas era demostrar que el caballero valoraba más su honor que su propia vida. El verdadero triunfo consistía en controlar el miedo, dominar el temblor de las rodillas y mantenerse firme ante la posibilidad real de morir. Aunque los reyes prohibieron los duelos bajo pena de muerte, esta tiranía social se mantuvo firme durante generaciones, costando la vida de miles de jóvenes que prefirieron la tumba antes que soportar la vergüenza pública de una palabra no defendida.